El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, presenta Derechos y Discapacidad. Inclusión de la población con discapacidad visual. Bienvenidos, este es el programa del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, Derechos y Discapacidad, Inclusión de la población con discapacidad visual. Y hoy trataremos el tema del derecho al acceso a la información y a las comunicaciones para personas con discapacidad visual. Las personas ciegas, como ciudadanos colombianos, tienen derecho a la información y a la comunicación fundamentales en actividades laborales, educativas, sociales y de toda índole. Deben contar con alternativas que les permita acceder a textos impresos en el sistema de lectoescritura braille o ampliados, acceder a información sonora en los sitios en los que se requiera y a la información publicada en medios electrónicos. El acceso a la información y a la comunicación para las personas con discapacidad visual no es tan fácil, porque hay inconvenientes de parte de quienes están a cargo de la elaboración de los materiales que se necesitan, ya que en ocasiones no hacen las conversiones de los textos, no publican la información en los formatos adecuados o porque las personas no cuentan con los medios o tecnologías de apoyo que se necesitan para poder acceder a la información. El tema es complejo y para tener mayores herramientas que nos permitan comprenderlo mejor, hemos invitado a un experto que nos explicará algunos conceptos sobre las ayudas tecnológicas que existen para el acceso y uso de la información por las personas ciegas y con baja visión y los requerimientos para ello, con el fin de garantizarles el derecho a la información y a la comunicación. Hoy nos acompaña Joaquín Corredor. Él es ingeniero de sistemas y asesor en tecnologías de acceso a la información para personas con discapacidad visual. La primera inquietud es cómo lograr que a nivel general se garanticen acciones para que las personas con discapacidad visual tengan acceso sin ninguna restricción a la información, a las comunicaciones y las tecnologías. En relación con este tema se han venido impulsando mediante proyectos y programas algunas acciones para dotar y capacitar a bibliotecas y centros educativos, originados primordialmente por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC y el INCI, mediante algunas alianzas y convenios con el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y otras entidades del orden público y privado. Lo que se quiere básicamente hoy es una política que garantice la dotación, capacitación, difusión y todo lo requerido para favorecer este derecho de manera integral y general, lo que se lograría mediante una política clara y consistente, o un proceso que en la actualidad se viene gestando por el Ministerio de las Tecnologías de la Información, con el apoyo de entidades como el INCI, el INSOR, organizaciones civiles de población con discapacidad visual, sorda y sordociega. Y en este sentido, ¿qué ayudas existen? Porque hasta ahora sabemos que desde hace mucho tiempo se usan los libros en braille, pero ¿hay otras alternativas teniendo en cuenta que pueden haber personas que no lean braille? Sí, en muchos espacios se utilizan los textos impresos en braille, que es un sistema utilizado por las personas ciegas para leer y escribir. Otra posibilidad hoy para el acceso a la información por estas personas es la tecnología especializada. En ello se cuenta con lectores de pantalla para manejo del computador, equipos con escáner que capturan la información impresa y la reproducen por medio de voz artificial, ampliadores de pantalla para el computador, equipos basados en cámaras para lectura de documentos impresos mediante ampliación de personas con baja visión, equipos para leer y consultar libros que previamente han sido grabados, entre otros. Lectura de textos digitalizados mediante síntesis de voz. Introducción a la tecnología especializada. En el computador se manejan infinidad de textos. Se escucha como una voz un tanto robótica, ¿no? Sí, pero con un poco de práctica se aprenden a escuchar bien los textos. Esta es síntesis de voz, que es un sistema que recibe textos y los convierte en audio, generando voz similar a la humana. La voz sintetizada se utiliza en programas lectores de pantalla como computador, en máquinas de lectura de libros basadas en escáner y en otras aplicaciones que favorecen el acceso a la información a personas ciegas. Un ejemplo de esta voz en la cotidianidad está en los sistemas sonoros de transporte masivo como el de Bogotá, que mediante voz de este tipo brinda información muy importante para las personas ciegas o quienes no pueden leer los avisos electrónicos para permitirles ubicarse en las estaciones y rutas. ¿Y son caras estas tecnologías? ¿Puede decirnos cómo las personas pueden acceder a ellas? Sí, claro, las bibliotecas y centros educativos están siendo dotados con ellos para permitir que las personas ciegas y con baja visión accedan al derecho a la información y a la comunicación.
Se han dotado algunas por los proyectos que mencionaba al principio, pero la idea es que, mediante la política pública en el tema, estos equipos sean adquiridos por las mismas instituciones y cada vez sean más utilizados para poder mejorar el acceso y uso de estos servicios. Algunos de los equipos y programas son costosos, pero existen ya alternativas de software libre y gratuito, así como alternativas de bajo costo en equipos. Para ampliar el tema, nos acompaña en el estudio Edwin Sánchez, quien está recién egresado de la secundaria. Yo estudié utilizando el braille y me gusta leer mucho de esta forma. El asunto es que no se consiguen muchos textos en este sistema, sobre todo los textos más especializados, los cuales definitivamente no se consiguen en braille. Los textos que más se producen son los de educación básica y media, que yo utilicé mucho en el colegio. La tecnología aporta mucho en esto, pues existen las impresoras braille, con las cuales se pueden imprimir textos del computador. Con ello puedo descargar libros y textos, luego imprimirlos y llevarlos a cualquier sitio para leer. ¿Y usted conoce otro tipo de tecnologías que les favorezcan el acceso a la información? Sí, claro. Existen otras tecnologías que están teniendo ahora mucho auge. Son los teléfonos celulares que, mediante software lector de pantalla similar al que se utiliza en el computador, va pronunciando la información de cada menú y cada texto para orientar al usuario mediante voz sintetizada. Ahora le damos la bienvenida a Manuel Vergara, quien es abogado. Hola Manuel, bienvenido a Derechos y Discapacidad. Y cuéntenos cómo ha sido para usted el acceso a la información y a la comunicación utilizando el computador. Yo utilizo un software que va hablando la información de los sitios por los que voy accediendo. Por medio de ello he podido leer documentos, hacer consultas y muchas actividades más. Ello fue fundamental para hacer mis estudios y hoy es una herramienta importante para desarrollar mi trabajo como abogado. ¡Increíble! Son muchas las herramientas y alternativas con las que cuentan las personas con discapacidad visual para acceder a la información y a la comunicación, con lo que adquieren mayor independencia. Tienen acceso a contenidos culturales, posibilidad de desempeño laboral, así como de potenciar sus distintos procesos formativos, educativos y sociales. Volvamos a nuestro experto en tecnología especializada. Joaquín, ¿se podría decir que si se dota a todas las bibliotecas, escuelas y colegios y todos los centros que entreguen información con estos equipos y programas, ya las personas ciegas y con baja visión pueden hacer uso del derecho al acceso a la información y a la comunicación? No. Las tecnologías especializadas no son lo único que se requiere. Se debe hacer que los software que se desarrollan, así como los contenidos que se publican, sean conformados de manera que las herramientas tecnológicas especializadas los puedan obtener y transformar correctamente para entregar a los usuarios con discapacidad visual. Así, por ejemplo, los contenidos de Internet deben contar con algunas características que los hagan utilizables. En realidad no se trata de hacer que los contenidos web sean especiales para las personas. Solo se trata de hacer un manejo correcto de la publicación de información y agregar algunas características como nombres y descripciones a los gráficos, imágenes y videos para poder garantizar acceso a esta información. Esto respecto a la información en el computador, pero en sitios y entornos internos y externos, es necesario que la información que se muestra o entrega para orientación o uso de servicios se muestre en medios accesibles para estas personas de forma sonora o táctil, de modo que la puedan adquirir y se puedan desempeñar independientemente. Todos debemos promover el derecho al acceso a la información y a la comunicación para las personas ciegas y con baja visión, que es fundamental en una época en que las comunicaciones y la información son prioridad y son necesarios para facilitar el acceso de las personas a los conocimientos necesarios en sus distintos procesos formativos. También es vital la apropiación y el uso de las herramientas tecnológicas y comunicacionales que hagan las personas ciegas y con baja visión para que cada vez sean más quienes tengan acceso a los contenidos. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían Página 49, frase 0. algunos hombres. Marca 1. Interesante. Muchas gracias y las citas en el próximo programa. Esperamos nos envíen sus comentarios al correo electrónico a ciudadano@insi.gov.co o a la página de internet www.insi.gov.co en la sección Contáctenos, o nos pueden llamar al teléfono 510-1625. El Instituto Nacional para Ciegos INSI presentó Derechos y Discapacidad.
Inclusión de la población con discapacidad visual.